Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 31 de octubre del 2023 y vamos a leer las lecturas del martes de la semana número 30 del tiempo ordinario. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a ver qué nos dice la lectura de hoy. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por la voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio es de Lucas, capítulo 13, del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, las dos lecturas que tenemos hoy en día nos están enseñando que Pablo nos manifiesta plenamente que somos hijos de Dios y que debemos de esperar esa gratificación, fíjense nada más, ese regalo, pero no porque seamos lindos y bonitos, no, sino porque nos tenemos que poner a trabajar, hermanos, con los dones del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos los dejó, por eso nos los dio el Señor. No crean que nada más estamos aquí como lindos niñitos, ¿eh? No, 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 no. Nos tenemos que poner a trabajar con los dones del Espíritu Santo, hacer el bien a los demás. Acuérdense que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese mandamiento se cierran todas las leyes de los profetas, dijo Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no podemos buscar al Padre si no es por medio de Cristo. No podemos buscar al Padre por medio de los santos nada más, o por medio de los ángeles, o por medio de María. No, tenemos que buscar a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que ponernos a trabajar. Bueno, y aquí pues Pablo nos dice, ¿verdad?, los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la alegría que vamos a recibir si estamos bien con Dios. ¿Sí? Todos estamos esperando esa esa gloria. Dice aquí: la creación está sometida al desorden. Pues sí, hay mucho pecado en el mundo, hay mucho desorden, concupiscencia le dicen, ¿no? Sí, hay mucha maldad. Dice aquí, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos del alma, ¿sí?, pues también van a tener su tiempo y su momento, así como todos nosotros cuando hacemos las cosas correctamente en nombre de Dios. Así dice Pablo: somos hijos de Dios. Ya la redención de nuestro cuerpo pues ya se culminó, de nuestros pecados, ¿no? Porque cometemos pecados con el cuerpo, ¿sí?
Ustedes dirán, ¿a poco cometemos pecados con el Espíritu? Pues no, pues el Espíritu es de Dios, el Espíritu Santo que tenemos, el alma es la vida. Cometemos pecado con el cuerpo, con la materia, por eso los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. El mundo es todo lo que existe, ¿sí? En este planeta. La materia, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. El demonio es el espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas. Y la carne, pues no es la carne de que comemos, la carne es nuestro cuerpo. Así le dicen mundo, demonio y carne, deberían decir mundo, demonio y los sentidos del ser humano. O deberían de decir mundo, demonio y el género humano. Pero bueno, no lo dicen así, dicen la carne. Y mucha gente se equivoca y se confunde y dice, es que no debemos de comer carne. Sí, debemos de guardar la vigilia. No, no es esa. La carne son tus 5 sentidos. Es como cometemos pecado, ¿no? Nos desviamos de las cosas del Señor. Dice, porque ya es nuestra la salvación, pues sí, ya llegó la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Pero su plenitud, o sea, ya para que sea plena, pues es para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La segunda venida, la parucía. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? Pues no, ya lo tienes. Ya tienes al Espíritu Santo. Ni modo que digas, ay, el reino de Dios todavía no llega. Pues ya llegó, el reino de Dios ya está con nosotros. Y ahorita lo vamos a ver en el Evangelio, y ahí lo especifica con 2 ejemplos. Ya lo leímos, ya lo escuchamos. El reino de Dios ya está con nosotros. Entonces no podemos estar esperando, ay, espero estar en el reino de Dios. No, pues ya el reino de Dios lo tienes, el Espíritu Santo. Y tienes que ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Pero la plenitud es la resurrección. Acuérdense, y espero la vida del mundo futuro. Sí, amén. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así decimos en el acto de fe, en el credo. Y nos sigue diciendo aquí, en cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Sí, muchas dicen, oh, ya se tardó nuestro Señor Jesucristo en venir, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, la verdad, sí. No porque yo no quiera que venga, no, pues sí, que venga cuando Él quiera, cuando Dios lo desee. Lo que pasa es que nosotros, o en este caso yo, estoy diciendo pues que no venga nuestro Señor tan pronto para que tengamos oportunidad de arrepentirnos, que tengamos oportunidad de hacer las cosas correctamente, de agradarle al Señor y tener que ofrecerle cuando Él venga y decirle, Señor, pues hice esto, no sé si con esto sea suficiente mi trabajo, pero hice algo, ¿no? No que muchos pues, ay, no hacen nada, crecen, bueno, nacen, crecen, se reproducen, ¿sí? Viven y se mueren. ¿Y qué hicieron? Y salen con que, no, pues dejé una bonita familia, tuve 13 hijos, más que Jacob. No, pues Jacob tuvo 13 hijos, 12 y una hija, o sea que lo empataste. Bueno, así son, ¿no? Y viven una vida normal, mundana y material, ¿no? Pero nada concentrada en las cosas de Dios, ni mucho menos en oración con Dios. Pues esto nos dice Pablo a nosotros, somos hijos de Dios, tenemos que ponernos a trabajar con el reino de Dios que ya vive con nosotros, que es el Espíritu Santo, para poder gozar plenamente de esa gran alegría que nos espera a nosotros si estamos con Cristo. Bueno, vamos a pasar al Evangelio. Tenemos ahí que es Lucas 13, del 18 al 21. Y nos dice que Jesús en aquel tiempo hace la pregunta, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? Sí, no, porque nosotros estamos pensando en un reino así como una forma física, material, ¿no? Castillos y corona y súbditos y criados, esclavos, elegancia, lujos. Sí, ¿no? Estamos pensando, no. Aquí le hablamos del reino de Dios que es el Espíritu Santo y dice, Jesús dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podremos compararlo? Y pone un ejemplo, dice, se parece a la semilla de mostaza, esa plantita, ¿verdad? Que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Fíjense lo que dice nuestro Señor. Es el Espíritu Santo que está sembrado en cada uno de nosotros y debemos dar fruto. Y todos los que tenemos el Espíritu Santo y todos los que podemos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, está creciendo el arbusto. ¿Sí? Y aquí dice, se convirtió en un arbusto muy grande y los pájaros anidaron en sus ramas. ¿Sí? Accionar los dones del Espíritu Santo, hacemos que otra gente tenga vida, conozcan a Dios, lo amen y lo sirvan.
Ese es el arbusto grande. Por eso dice el Señor, se parece a una semilla. Al principio siempre decimos, ay, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y eso qué? Ponte a trabajar con el Espíritu Santo y te vas a dar cuenta, ¿sí? Del poder que existe, ¿sí? En cada uno de nosotros, que Dios nos lo ha confiado, que Dios nos lo ha dejado a nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo, hermano, no vivimos otra época. Sí, no, porque pues, mucha gente tiene la idea, ¿no? De que estamos viviendo, no sé, la época de Cristo, la época de la palabra de Dios, la época de la Biblia, ¿no? Y muchos dicen, no, el canon largo, pues son 73 libros, ¿no? Sí. El canon breve son del Antiguo Testamento. En el canon breve son 39 y en el canon largo son 46, o sea, son 7 libros menos. Pero los judíos lo manejan de una forma diferente, ellos tienen 24 libros. Le dicen el Tanaj. Un solo libro es la Torah, nosotros le decimos Pentateuco, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces, tenemos la Biblia y hoy en día mucha gente ha querido escudriñar la Biblia, ha querido leerla, estudiarla. Unos la medio interpretan bien, otros medio la interpretan mal. Sí, y hay gente que pues no la entiende, ¿no? Y empiezan a inventar cosas, ¿no? Sí, no, pues, pero la gente que no ha leído nunca la Sagrada Escritura pues no sabe de lo que estoy hablando. Sí, y entonces tienen más equivocaciones. Y ahí viene el problema. Sí. Bueno, entonces aquí nos menciona esta comparación de la semilla de mostaza y que crece el arbusto. Así debemos nosotros de hacer crecer ese arbusto, crecer las obras delante de Dios, haciendo el bien a los demás, con los dones del Espíritu Santo. Y le dice de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa, o sea, crece, ¿no? Sí, se fermenta, ¿no? Sí. Entonces hay que producir, hermanos, hay que ponernos a trabajar, hay que hacer el bien a los demás. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo mandaba a sus discípulos de 2 en 2 para que fueran a preparar el camino. Lo mismo que hizo Juan el Bautista, preparaba el camino del Señor. Entonces nosotros nos toca hacer lo mismo, hermanos, con todas las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes o los adultos que están alejados del Señor, pues prepararles, enseñarles, guiarlos, regalarles esta sabiduría. No quedarte tú con esto que estás aprendiendo y dejarlo para tu vida o para tu persona. No, hermano. Hay mucha gente, ¿no? Pero había un señor, ¿no? Que decía, quiero que me digan a mí, que me expliquen, ¿sí? Que verdaderamente Dios existe. Decía él, yo no creo que Dios existe. ¿Me lo pueden ustedes hacer todo lo posible para que yo crea? Dice, pero yo sí a ustedes les puedo decir que Dios no existe. Y tengo forma de cómo decirles a ustedes que Dios no existe. Y desafortunadamente este tipo de personas pues están esperando que uno de nosotros, algún ser humano, algún creyente, algún cristiano, algún católico, algún evangélico, le, le haga entender que Dios sí existe. Y no, hermanos, no. Nadie en el planeta Tierra puede convertir a alguien en decirle, cree en Dios porque Dios sí existe. No, de ninguna manera. El único que puede hacer que una persona crea en Dios es Dios. Sí, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero antes de este ejemplo les quiero decir a ustedes que muchos predicadores, pastores, quieren a fuerza, con sus principios, con sus conceptos, quieren enseñarle al incrédulo que Dios existe. Y no, hermano, no se puede. El único que puede hacer cambiar a esa persona es Dios. Y bueno, uno de los ejemplos que tenemos lo vamos a ver con Pablo.
Pablo pues sí creía en Dios, pero no creía en Jesucristo. Decía que era un invento, era una doctrina hereje, era una enseñanza perversa. Y cuando iba cabalgando en su caminito de un lugar a otro, ¿sí?, se cae del caballo porque se le aparece nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo lo deja ciego. Y le hace la pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás dando lata? Sí, porque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Era informante. No nos dice que haya sido un asesino. Pero le decía a los guardias del Sanedrín: aquí se están escondiendo en esta casa, en esta plaza, en este lugar se reúnen los cristianos. Y llegaban los gendarmes, ¿no?, y los detenían, se los llevaban presos, ¿sí?, los interrogaban, los golpeaban y algunos hasta los mataban. Y eso que ellos no tenían derecho a matar a alguien, ¿no?, porque se lo dijeron a Pilato, ¿no? Nosotros no podemos darle muerte a este que se ha hecho llamar el Hijo de Dios. Por eso venimos a ti, para que tú des la orden. ¡Ah! Y acá en este tiempo sí le ponchaban su pañal a todos los cristianos, ¿no?, porque Pablo andaba de informante. Recuerden que Pablo era descendiente de fariseos. Sí creía en Dios, Pablo, o sea, ahí sí no, pero no creía en Cristo. Entonces, ¿quién es el único que convirtió a Pablo? Cristo. Ningún apóstol pudo convertir a Cristo. Ningún cristiano pudo convertir a Cristo. Ni con sus acciones, ni con sus ejemplos, ni mucho menos con la predicación. Estamos hablando de alguien que dice que no cree en Dios, ¿eh? Pero podemos decir a alguien que sí cree en Dios, pero a su manera. Y entonces, pues, eso ya es otro punto, porque, pues, es quizá más fácil, ¿no? Nada más es cosa de guiarlo, es cosa de decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque muchas veces lo tergiversan, no hacen las cosas correctamente y las entienden mal en las Sagradas Escrituras. Entonces eso es lo que debemos nosotros de ayudarles, los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Lógico. Bueno, pero para alguien que no cree, es muy difícil, hermanos. El que dice: no, yo no creo en Dios. Y yo a ustedes sí les puedo decir por qué no creo en Dios y los voy a convencer. Así son, ¿no?, de exagerados, ¿no? Ese es un ejemplo que les pongo yo a ustedes con respecto a la persona que no cree en Dios. Solamente Dios es el único que te puede hacer creer en Él. En un momento de tu vida, llega el Señor contigo y te hace un movimiento, te sopla, te grita, te hace vivir una experiencia, ¿no? Y bueno, yo les voy a platicar, si me lo quieren creer, correcto, no hay problema. Les voy a platicar de un médico que era psiquiatra y no creía en Dios. Él entendía que mucha gente cree en Dios. Bueno, le decía: bueno, pues ten fe en tu Dios para que te ayude a curarte, y etcétera, etcétera, ¿no? Llegó un momento en que estuvo muy enfermo ese médico psiquiatra, parado en el hospital, y estuvo pues un instante, quizá, no le puedo decir yo a ustedes cuánto tiempo estuvo como muerto, y revivió. Ya saben que cómo reviven a los enfermos, ¿no?, dándoles electroshocks y todo ese tipo de asuntos que los médicos pues lo saben hacer. Cuando él se curó y salió, contó de que había tenido una sensación muy rara en su despertar. Para empezar, dice que había visto a su padre y que le decía: he venido por ti, hijo mío, vámonos. Y que le dijo: no, todavía no me quiero morir, no, yo todavía tengo cosas que hacer. Y que se desvaneció la figura de su padre. Y que desde ese momento él sintió que sí hay un Dios, que sí hay una fuerza, que sí hay algo. Y desde ese momento él empezó a tener ya un cambio en su vida diaria y cotidiana, siendo una persona casi de 75 años de edad. No crean que era un jovencito, este médico, psiquiatra. Pasó el tiempo, ¿sí? Vino aquí la pandemia en este país, se enfermó otra vez el médico, el psiquiatra, ya casi de 80 años, y muere. Fíjense, tuvo que vivir primero una experiencia casi de morirse para reconocer que sí, Dios existe. Y tuvo unos años
para recapacitar, para meditar, para concentrarse en las cosas de Dios, y volvió a caer enfermo y murió. Es un ejemplo. Yo sé que a lo mejor no me creen, es algo que yo conozco, que yo conocí a este doctor psiquiatra. Ahora sí que, doctor psiquiatra, como la canción de esta señora, ¿no? Sí. Bueno, yo conocí a este señor, por eso se los platico. Y yo creo que cada uno de nosotros, el Señor nos ha movido el tapete, o en un determinado momento, Él nos ha hecho ver que sí existe. Y bueno, en mi caso, yo les puedo decir a ustedes que yo creo en Dios por convicción. Estoy convencido. Espero que ustedes también, hermanos, hagamos oración, pidan por mí y yo pido por ustedes. Que Dios los bendiga.